A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hace ya unos días ha concluido el proceso eleccionario en Chile. Hay dos candidatos, una candidata y un candidato que pasan a segunda vuelta. Y por cierto, ya están los nombres definitivos de quienes ganaron para senadoras, senadores, diputadas y diputados. Vamos a conversar, a analizar, a reflexionar sobre las campañas y los resultados. Acompáñeme. Estamos con Álvaro Ramis, nuestro invitado es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y le doy las gracias por estar una vez más aquí en el Foro Ciudadano. Saludos, Álvaro. Muchas gracias, Vicky. Muy contento de esta conversación. Sí, mira, yo entiendo que Gustavo Gatica estaba estudiando psicología en vuestra universidad cuando ocurrió ese fatídico día 8 de noviembre del 2019, cuando en el marco del estallido social fue impactado por perdigones lanzados por carabineros, quedando él con la pérdida total de la vista. A mí me impacta mucho esa capacidad de resiliencia que tiene Gustavo, ¿no? Porque yo entiendo que la universidad hizo todo lo posible para que él pudiese continuar con sus estudios en psicología, haciendo todas las adaptaciones requeridas. Terminó, egresó y se tituló, trabajando incluso como psicólogo. Bueno, y ahora se ha presentado como candidato a diputado por el Distrito 8 y ganó. Y vamos a recordar. ¿Ah? Con una gran votación. Y con una gran votación. Vamos a recordar que ese distrito agrupa las comunas de Lampa, Colina, Pudahuel, Quilicura, Cerrillo, Estación Central, Maipú y Tiltil. ¿Cómo se siente usted, señor rector, con este triunfo de su ex alumno, Gustavo Gatica? Bueno, muy contento porque con Gustavo ya es una relación de años de vinculación y también de haber participado de la candidatura, por decirlo así, de alguna manera, en términos de alegrarse por la decisión. También hubo problemas en el arranque de la candidatura, donde finalmente el diseño inicial era que fuera por el Frente Amplio, pero no fue. Y eso creó todo un ruido, y ahí también fue muy importante el presionar para que se le diera un cupo y que se reconociera su liderazgo social, porque él es un independiente, él no, iba fuera de los partidos, y los partidos en general se autodefienden. Ese es un gran problema. Finalmente encuentra un cupo y no solamente gana, sino que gana. Yo creo que él es, las primeras mayorías nacionales, todas tienen 94.000 votos. Algunos diputados tienen, creo, 2 más votos que él. El Manucheri y otro diputado más en otra zona tienen poquitos, cientos de votos más. O sea, él es la tercera mayoría nacional en Claro, votación, maravilloso. en volumen de votación. Enorme, más de 94.500 votos. Es una... Imagínate, claro. Estamos hablando de una persona no vidente que hizo campaña, ¿no? Ahí es muy importante reconocer también a su pareja, la Vivi Núñez, que es una persona que es clave para poderlo acompañar y darle también la confianza para poder hacer todo lo que tiene que hacer, porque está en una condición muy distinta a cualquier persona, porque la ceguera sobreviniente es distinta a la ceguera de nacimiento. Me Cuando imagino, tú claro, claro. nacimiento, ya tu lenguaje, por decir nativo, tu primera lengua es la lengua de signos, tú sabes administrar tu cuerpo, tus relaciones, tu aprendizaje. Cuando tienes que aprender todo eso a los 23, 24 años, ya es muy distinto. Y él tuvo que hacer eso en paralelo a seguir estudiando psicología. Entonces él fue a la clínica Santa Lucía, que está en Gran Avenida, y ahí se recapacitó para poder ser no vidente con competencias profesionales, y al mismo tiempo siguió estudiando psicología y completó el ciclo
muy bien, ¿ah? Y está muy bien inserto hoy día trabajando, tenía consulta propia y además trabajaba en la municipalidad trabaja todavía en la municipalidad de Estación Central en atención clínica. Entonces es una persona con larga experiencia. Notable, notable. Yo creo que hay una parte importante de Chile que aunque no votó por él porque no le correspondía por distrito, digamos, se emocionó mucho con ese resultado, me incluyo. Álvaro, el triunfo de Gustavo además aumenta el número total de parlamentarios progresistas, por así decirlo. Vamos a recordar que son 155 diputadas y diputados electos recientemente, ¿no? Y de estos, un total de 64 son progresistas, es decir, un 41,3%. Y con esta cantidad de escaños, el bloque progresista no tiene mayoría simple, por lo que no puede aprobar leyes por sí solo, digamos. Se viene un camino de conversaciones, de diálogo, en fin, se viene un camino interesante adelante. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? Yo creo que sí, porque, bueno, primero, aunque la discusión en general ha sido bastante catastrofista, yo creo que hay que mirar también los puntos de luz. En este sentido, la avalancha parlamentaria a la derecha no ocurrió, sobre todo por dos factores. La del Senado, donde queda empatado. Incluso creo que el sector progresista queda con una mejor posición para el próximo periodo legislativo, y eso es una primera en cualquier escenario un límite que le establece a la derecha, ¿m? Que es el Senado. Y en la Cámara de Diputados ellos esperaban tener 85 diputados y tienen 79. Entonces eso también es algo que al menos contiene a la derecha en lo inmediato. Y además hay que pensar que aunque en algunos distritos se bajó, en otros se subió, y hay una idea de que hay también una composición que tal vez va a poder ser más consistente en el próximo periodo. Así que yo no estoy pesimista, yo creo que hay condiciones para enfrentar el próximo ciclo político con fortalezas y además aguantando el chaparrón de esta avalancha que ha sido, digamos, en los últimos años un discurso de la inevitabilidad de la ultraderecha a toda costa, sin considerar matices y sin considerar qué tipo de elementos de demanda hay en la gente, que no siempre son los que los medios nos tratan de instalar. Claro, ahora si nosotros vamos a las presidenciales, estamos conversando con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Si vamos a las presidenciales, la progresista Janet Jara ganó con un 26,8% y el ultraderechista, como se le suele llamar en la prensa mundial, José Antonio Kast, con un 23,9%. Bueno, el 14 de diciembre se define en balotaje, ¿no? Quién finalmente será la próxima presidenta o presidente de Chile. Yo quisiera comentar los contenidos de ambas campañas, Álvaro, porque me quedé con la impresión de que el candidato Kast básicamente desplegó un discurso como de odio, de desprecio al gobierno, en una cosa un poco obsesiva y a varias instituciones. No transmitió valores o mensajes positivos y aún así obtuvo un 23,9%. ¿Le sorprendió, rector? ¿Rector, le Bueno, sorprendió? recordemos un solo dato, en la elección del 2021, Kast sacó 29%. Sí, sí, ¿Ah? O sea, hay un rebaraje ahí. claro. ¿Por qué? Porque él ha tenido su propia mochila. ¿Cuáles son esas mochilas? Por una parte de ese electorado, que si bien ahora parece como plegado a él, pero que no es tan simple de entender, que es Kaiser, que son un 13%, y que ahí eso refleja más la gestión política de Kast. ¿Por qué? Porque todos los que van digamos, los dirigentes políticos que van a Kaiser son aquellos que desprecia, aquellos que no coloca, a aquellos que tienen, por decirlo así, una disputa de liderazgo con Kass y que Kass, por decirlo así, los excluye. Entonces es un liderazgo, en primer lugar, que hay que verlo como expulsivo, es hegemonizante, es poco integrador, sectario. Esa es la evidencia. ¿Ah? Por eso existe Kaiser, porque existió una imposibilidad de agrupar liderazgo y los va marginando. Después hay un mundo que uno podría decir, bueno, ¿por qué votan París y no Kass o Kaiser o Exacto. Matei? Sí, Que este mundo sí, parisi que
yo creo que es importante leerlo sin prejuicio, porque obviamente el personaje es bastante insufrible, a mi juicio, el personaje de Parisi, pero el electorado merece todo el respeto Sí, no, de, por supuesto, de la por sociedad, digamos, en términos de supuesto. que es casi un 20%. ¿Qué refleja eso? Yo creo que ahí hay algo que tenemos que pensar. Yo creo que es un público, primero, que no vota a derecha, porque tiene otra opción. Y teniendo otra opción, prefiere otro candidato. ¿Y por qué no vota a la izquierda? Porque yo creo que la izquierda no tiene programa para ese mundo. Porque ¿a qué representa ese mundo? Yo creo que es un 26% de la fuerza laboral en Chile que es informal, que no está bajo el régimen salarial. El programa de la izquierda es muy ligado a la lógica del vínculo laboral contractual. Por eso las 40 horas, por eso la reducción de la jornada laboral, por eso el alza del salario mínimo. Pero cuando la gente está en el Uber, la gente está en la feria, la gente está en el emprendimiento del edificio, cuando está haciéndose sus lucas sola, esas medidas no le representan, ¿ya? Y uno va a La Pintana y va a encontrar que hay una enorme cantidad de gente que está vendiendo de todo, que está comprando de todo, revendiendo, que está haciéndose su dinero, algunos le va más o menos, otros mal, otros bien, muchos no quieren formalizarse, no pueden formalizarse, y ese mundo no tiene expresión palpable. Yo creo que ahí hay que entrar a pensar ese campo de la sociedad. Si uno, eso es tener calle, yo creo. Uno va a la calle y encuentra gente moviéndose en mil cosas así. Eso es lo que ocurre en Independencia, lo que ocurre en Patronato, lo que está pasando en la Florida. Es ese tipo de experiencia económica. Y esa experiencia económica es muy determinante de la subjetividad. Entonces, el discurso de Parisi apunta a ese tipo de público. Yo creo que hay muchas medidas que él propone que podrían ser asumidas por un programa progresista, otras no. Yo creo que también es importante ponerle límite porque tiene cosas que son inaceptables, pero también hay otras que sí son asumibles y se deberían pensar con seriedad. A propósito de lo que usted dice, recordemos que estamos al aire en varias regiones y por lo tanto no es un fenómeno solo de comunas santiaguinas, por así decirlo, porque lo que usted señala del trabajo informal es algo que uno también lo ve cuando viaja por las regiones, sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, en las capitales regionales, pero ni hablar en los campos también pasa lo mismo, la informalidad es total. Y probablemente en las grandes ciudades esto tiene que ver, entre otros, con la pandemia. Yo me acuerdo que para la época de la pandemia afloró una gran cantidad de emprendedoras y emprendedores que andaban casa a casa vendiendo esto, lo otro. Y es gente que durante un buen tiempo aprendió ese oficio, aprendió a rascarse con sus propias uñas, como se dice en Chile, ¿no? Y entonces, claro, ese Claro, sector no, a ese sector, tal como usted señala, los sectores más progresistas no les hablan. No, no. O lo único que les hablan es como que, bueno, debería usted formalizarse, pero no puede, aunque quiera. claro. O no quiere formalizarse porque gana más así. ¿Ah? Entonces hay que pensar otras formas de intervención. Y también hay otras identidades que yo creo que son importantes de rescatar. El tema regional. ¿Por qué el norte votó por Parisi? Yo creo que es un tema del centralismo chileno Ujú, que es tan evidente, ¿no? Entonces, cuando la política se hace en las 10 cuadras alrededor de la moneda, obviamente que hay un mundo que dice, bueno, yo quiero participar, no tengo cauce por la vía de esta estructura política que es tan centralista santiaguina. Entonces ahí viene una red política que tiene otra lógica y ellos usan las herramientas que tienen para poderse apropiar de esa red y tener representación. Yo creo que hay mucho de eso en ese campo político, de expresarse desde Antofagasta, desde Calama, desde Arica, que son zonas que obviamente no van a sentirse nunca representadas por la política de las 10 cuadras alrededor de la moneda. Dicho eso, hay que reconocer también, rector, que Janet Jara recorrió bastante Chile. La prensa no la cubría, evidentemente, pero ella estaba permanentemente en terreno y no solo en las comunas de la región metropolitana. Ella recorrió casi todas las regiones del país. Uno pudo verlo, ¿no? A través de redes alternativas. Pero- Exacto. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante de ir y de escuchar y de estar.
El punto es que más bien lo que ocurre con estas redes que son muy virtuales y son redes de otra lógica, es que parten de otro paradigma. Entonces, se construyen desde Antofagasta, por decirlo así. La capital de esa trama está en otro lado, ¿no? No es que vayan a Antofagasta, son de Antofagasta. ¿Mm? Claro, claro, ¿Ah? claro. Son de Calama, ¿ah? Sí. Y que saltan a la esfera nacional, ¿ah? Encuentran una manera de una proyección nacional, pero desde ese territorio. Entonces, yo creo que ahí hay formas de acción que están cambiando mucho, ¿ah? Y que se va a reflejar en otras áreas, no solo en la política, yo creo en la lógica también de la participación, de la cultura, del debate cultural, donde la idea de que solamente la televisión nos ponga en la pantalla a lo que está pasando en la Alameda o en Apoquindo. ¿Ah? Si hay una inundación en Santiago, tema de cadena nacional, pero si pasa algo en Tomé o en Lirquén, no es nada. ¿Ah? Y ahí no existe, y aunque sea la catástrofe más grande, no va a aparecer nunca en portada, y creo que eso es lo que hay hoy día, un reclamo de otra forma de autorrepresentación. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos conversando con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, que ha estado en más de alguna oportunidad aquí en Foro Ciudadano, y con él estamos comentando lo que ha ocurrido en este proceso eleccionario. Yo pensé rápidamente en el rector, porque yo sé que Gustavo Gatica estudiaba psicología en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y cuando se vio enfrentado a ese horror de que Carabineros lo cegara, quedó sin vista durante el estallido. La universidad se las arregló para adaptarse a una persona no vidente que estaba en psicología. Y eso fue muy notable, porque no es solamente una escalera de un tipo o de otro, se trata de una cultura de la diversidad que se profundizó mucho en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y dado que Gustavo Gatica ganó, y ganó con muchos votos, yo la verdad es que lo primero que hice fue pensar en el rector, porque yo dije, debe estar chocho, feliz con este triunfo en el Distrito 8, ¿no? Así que por eso lo contacté, para que no solo habláramos de Gustavo Gatica, claro, sino que también de las elecciones en su totalidad. Yo Eh, quería invitar en eso el día sábado a las 5 de la tarde. ¿Ya? Gustavo va a estar en la Feria del Libro de Santiago, en la estación Mapocho, Ujú. presentando un libro sobre su paso, donde él habla sobre su paso por esa etapa de formación en psicología en la universidad. Así que todos Ah, invitados a las 5 de la tarde en la Feria del Libro de Santiago, la FILSA, en la estación Mapocho, a ver a Gustavo este día sábado. cuéntame, Eh, ¿y va a tener alguna distribución nacional el libro para que quede Sí, sí, va a conocimiento? tener ¿Ya? distribución nacional en librerías, Ah, ya. está Ah, ya. Ya, ya, ya. buena Perfecto. sí, un Perfecto. librito chiquito, pero con los testimonios de su vida. Genial, genial. Le quería comentar, rector, a propósito del feminismo, que yo tengo la impresión que ha avanzado y mucho en Chile. De hecho, se habla de que se ha masificado. No es difícil recorrer las regiones y encontrarse con organizaciones, grupos, colectivos. Probablemente no tienen el nivel de coordinación que uno quisiera, ¿no? Que uno ha soñado, pero que las mujeres hoy día hacen propio un conjunto de valores que antes no era tan así. Eso es innegable. Sin embargo, José Antonio Cast ha obtenido un 23,9% y con un discurso nefasto para nosotras las mujeres. Él tiene una mirada sumamente conservadora, como que nos retrotrae 2 siglos, no sé. A las mujeres las ve volviendo a los roles tradicionales de madre, esposa, dueña de casa. Es completamente contrario a todo tipo de aborto, en consecuencia que hemos podido ver la enorme cantidad de mujeres violadas.
que se embarazan y el aborto por tres causales es un derecho que les viene, que es fundamental, digamos, para poder enfrentar aquello. Sin embargo, él es completamente contrario a todo eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó con las mujeres que votaron por él? A mí me perturba mucho eso, el tipo de gente que vota por un candidato que es tan contrario. Yo no creo que todas las mujeres que han votado por él son mujeres conservadoras, que quisieran volver al hogar, digamos, y dedicarse solo a las tareas domésticas. ¿Qué nos puede decir usted, rector? Sí, mira, yo creo que si algo ha cuidado en esta campaña Kass es decir con sinceridad lo que piensa. Entonces, sabemos que él es tan reaccionario, tan contrario a cualquier avance en materia de igualdad, diversidad, derechos de las mujeres y de las diferencias sexogenéricas, que evidentemente él está en una internacional reaccionaria con los personajes más nefastos que uno puede pensar, partiendo por Donald Trump, por Bolsonaro, por Milei, por Abascal y por Le Pen. O sea, es un conjunto de líderes que en eso no vacilan. El punto es que él no ha dicho nada de eso en la campaña por una cosa simplemente estratégica. No ha dicho ni sí ni no. Simplemente se ha centrado en un solo tema, que es seguridad, 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 porque es lo que siente que le rinde votos. Pero no hay que recordar lo que él ha dicho en el pasado y en campañas anteriores. Él está totalmente dispuesto a llevar adelante una agenda que va a significar lo que tú planteas, un retroceso clave en todo ese campo, ¿no? Y lo que no va a lograr hacer tal vez por la vía legislativa, lo va a hacer por vía administrativa. Entonces va a retrasar la implementación de la ley de aborto tres causales, colocando todas las trabas, desfinanciando esos procesos, generando todas las limitaciones en el campo administrativo para que todas esas políticas se desmonten. Probablemente va a reducir a subsecretaría el Ministerio de la Mujer, va a tener una política en el ámbito de la salud, lo sanitario, absolutamente conservadora, muy ligado, digamos, a su perspectiva, va a instalar un discurso absolutamente contrario a todos los avances que se han dado en este tiempo. Entonces eso ya uno lo puede prever y es importante comunicarlo, ¿sí? Hacerlo sensible a aquellas personas que como que no están atentas al CAS, como nuevo CAS, al nuevo CAS que ya no habla de esos temas, Sí, pero que sí, no sí. hable no quiere decir que no lo vaya a hacer, porque si se cayó fue porque sabe que es algo que produce profundo rechazo en la ciudadanía. Vamos a ver quién gana, porque todavía no se sabe. Es el 14 de diciembre en la noche que vamos a saber quién ganó, si Janete de Jara o José Antonio Casta en el balotaje. Una última pregunta, porque se nos ha ido el tiempo, pero se la quiero hacer, rector. Cast también ha señalado la importancia para él, para su programa, para su gente, de bajar los impuestos, por lo que el Estado tendrá bastante menos ingresos. Una noticia que sobre todo a quienes tienen altos ingresos se alegran y mucho. Pero entonces él habla, por ejemplo, de concesionar FONASA a privados, es decir, no achica el Estado, como se dice, sino que más bien lo negocia. Y eso para mí es bastante nuevo, en realidad, como lógica de enfrentar lo público, ¿no? Sí, mira, yo creo que el tema de los impuestos es algo tremendamente peligroso. Claro, Primero, lo primero que quieren bajar son las contribuciones. Y las contribuciones son las que sostienen las municipalidades. Y las municipalidades son las que atienden a la gente en todos claro, los servicios públicos comunes. claro. Eh, la comuna de Vitacura y la comuna de Puente Alto tienen el mismo presupuesto, pero Puente Alto tiene 8 veces más población y tiene que atender a esa población con el mismo presupuesto que Vitacura. Así de injusto es. Si le quitaran desde el Fondo Común Municipal, que permite transferir recursos desde las comunas más ricas a las demás, a partir de las contribuciones, una comuna como Puente Alto quiebra. Ñuñoa, que no es una comuna, por decirlo así, periférica, quiebra. ¿Ah? Estamos hablando de un efecto nefasto en los servicios públicos más esenciales. No estamos hablando
de hacer programas deportivos. No, es que no hay luz, no hay provisión de recogida de basura. O sea, así de simple. Es como un torpedo al eje del barco. Entonces, creo que hoy día la derecha está en una disposición muy destructiva en relación a lo tributario. Una de las cosas que sí es importante es advertir que en Chile existe lo que se llama el Consejo Fiscal Autónomo, que es una institución que la derecha ha usado bien para cuando le ha convenido, para evitar que existan políticas públicas que estén desfinanciadas. Y cuando algo no le gusta, lo lleva ahí. Pero nosotros deberíamos fijar eso para el futuro, para advertir también que el Consejo Fiscal Autónomo no es solo cuando se gasta demasiado en relación a los impuestos, sino cuando se bajan los impuestos y eso genera un desfinanciamiento a políticas esenciales. Entonces, creo que ahí hay mucho que hacer, ¿ah? Porque ellos lo que quieren, claro, es una contrarreforma tributaria, pero donde los ricos paguen menos y los pobres paguen más. Claro, ahí es donde uno se impresiona, porque igual no hay que olvidar que hay una cantidad no menor de comunas cuya máxima autoridad son personas afiliadas a partidos de derecha. Y entonces uno se pregunta cómo lo van a hacer para enfrentar este desastre que se les viene en caso de que gane José Antonio Kast y su deseo de reforma tributaria en los términos que usted lo ha planteado. A mí me sorprende eso, porque igual van a tener mucho rechazo de sus poblaciones, dado los costos que la población va a tener que pagar con esta eventual reforma tributaria que usted señala, rector. Sorprende. Claro, exacto, porque no hay como una lógica que sostenga este tipo de proyectos, ¿no? Mm, Están todos ligados a más bien a la ansiedad de responder a un electorado que a costa de cualquier cosa no quiere pagar nada, no quiere contribuir a la sociedad, teniendo recursos, ¿no? claro, Entonces, claro. eso es algo que es muy, muy gravoso, porque en el fondo estamos hablando de un egoísmo, de un individualismo radical que está detrás de cualquier concepción ordenada de sociedad. No estamos hablando de una propuesta progresista, estamos hablando más bien de un sentido comunitario básico, de interés por el bien común, donde cada uno aporta según su proporcionalidad de ingresos. Eso no se puede abandonar en una sociedad, si no entramos en un ciclo autodestructivo. Rector Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, muchas gracias por el tiempo que siempre se da con Foro Muchas Ciudadano. gracias, Miki. Muy amable a ti. Muchos saludos. Encantada, encantada, muchas gracias. Muchas Saluda a su gracias. gente ahí en la universidad. Gracias Chao, a chao. ti. Gracias. Gracias. Chao. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.